Y vamos a seguir con la información, mi gente bella, porque Jorge Romero Herrera, sí, el relevo del Partido Acción Nacional le acaba de contestar a la presidenta de la República. Miren, la presidenta le manda un mensaje en la mañanera del pueblo, como a eso de las 8 de la mañana. Y Jorge Romero le contesta a la presidenta como a eso de las 8:30, no es cierto, así como eso de las 9 de la noche. Entonces, Jorge Romero Herrera se tardó prácticamente 12 horas en razonar lo que la presidenta le dijo y contestarle. Vámonos por partes. ¿Cómo empezó todo? Pues empieza justo con Jorge Romero Herrera en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, donde le da un ultimátum a la presidenta de México. Sientan que nuestras candidaturas son de la gente, son de ellas y de ellos. Eso es lo que vamos a hacer. Y también vamos a hacer, Ciro, una oposición, fíjate, te lo adelanto, que por una sola vez, vamos a ofrecer diálogo a este gobierno. Porque para eso nos paga la gente. Y porque creemos que dialogando es como se entiende la gente y se pueden solucionar los problemas de este país. Pero va a ser por una sola vez. Porque claro que no somos ingenuos y ya hemos escuchado lo que ha dicho este nuevo gobierno. Si este nuevo gobierno deja al PAN con la mano extendida para un diálogo, allá ellos. Que ellos demuestren lo que quieran demostrar. Si quieren clasificar, como llevan 6 años haciéndolo, entre ciudadanos de primera y de segunda. Los primeros son los que votan por ellos. Y de segunda los que tenemos el pecado de opinar distinto. Pero si no quieren ese diálogo, entonces el PAN va a darse su lugar, Ciro, y vamos a alzar la voz, sin groserías, pero vamos a alzar la voz, y si nuestro destino es irnos a las calles, como en los 90s, los 80s, en las calles vamos a estar. No vamos a soltar ni la tribuna ni las entrevistas, pero van a haber Acción Nacional en las calles, si este gobierno va a ser como que ni nos ve ni nos oye. Querido Ciro. Una sola vez van a ofrecer diálogo, lo vas a ofrecer el mismo al gobierno. ¿Lo vas a ofrecer el mismo viernes cuando subas? Sí, vamos a encontrar la manera, ya verás la manera en que lo vamos a hacer. Pero lo vamos a ofrecer una por sola México. vez. Una sola vez. Una sola vez. ¿Y qué es ese diálogo? ¿Que te reciba la presidenta Sheinbaum? Estamos buscando que exista ese diálogo. Mira, nosotros estamos conscientes de lo que dijo ella en una rueda de prensa, en donde textualmente dijo que ella solo va a hablar con el pueblo, no con la oposición. Ah, caray. Sí, lo dijo. Pues es que nosotros entonces nos preguntamos si los que pensamos distinto, las y los que pensamos distinto, no somos ciudadanos. O sea, no nos encuadramos en el artículo 30 constitucional, 34 constitucional, porque pienso distinto a ti. A ver, nosotros nada más les recordamos que por ellos votó un 54% y eso es mayoría. ¡Qué bien! Muy bien. Sabemos de aritmética básica. Sí, nada más que eso consiste y eso también significa que hay un 40. Sí, podemos irnos a las peras y manzanas de cuántos son los que votaron y va, pero quieren jugar, y esta es lo hemos dicho muchas veces y creo que hay que seguirlo diciendo. En el Partido Acción Nacional y en la oposición en general quieren utilizar los números de las personas que no votaron como si fueran números a favor de ellos cuando eso no es cierto. En realidad, si nos vamos a las mismas aritméticas básicas, Morena PT Verde, o sea, la 4T, no solo ganó mayoría, sino que no perdió votos. Mientras que el Partido Acción Nacional, PAN, PRI, PRD, que bueno, ya desaparece, ellos sí quedaron mucho más lejos de aquellos votos. ¿A qué voy? Que mientras ellos quieren decir como vender que no todo el pueblo está con Morena y que no todo el pueblo es de la presidenta y demás, creo que no han logrado entender el discurso de la presidenta cuando se refiere a que ella no va a dialogar con la oposición. Lo hemos dicho y creo que hay que seguirlo diciendo. ¿Por qué hablaría con una oposición que no está articulada, con una oposición que está desorganizada y sobre todo que no propone nada? Pero a eso ahora le vamos a sumar a una oposición que da ultimátums como literalmente un cártel del crimen organizado, encabezado por un capo como Jorge Romero Herrera. Es impresionante entender el contexto de esto y que quieran seguir utilizando los votos de abstención, que sí, no salieron muchas personas a votar, pero no puedes asegurar que son tuyos. Ya hemos dicho, esto está al cansancio, hasta valdría la pena hacer otra vez la explicación. ¿Por qué no puedes decir que esos votos son tuyos? Porque no tienes idea por qué no salieron a votar. Pudieron no haber salido a votar porque tenían trabajo,
pudieron no haber salido a votar porque no estaban en el padrón electoral, pese a que tenían su credencial y evidentemente salieron, pero su voto no lo pudieron ejercer. Pudieron no haber salido a votar porque no los dejaron salir de la chamba, pudieron no haber salido a votar, entre otras muchas razones, y esas las sé porque a mí me las han contado personalmente, porque como sabían que ya iba a ganar, no querían votar. Y les pregunté, ¿y por quién ibas a votar? Y me dicen, pues por Morena. Y entonces la pregunta obligada es, ¿por qué si ibas a votar por Morena no lo hiciste? Y la respuesta es flojera, porque de por sí saben que va a ganar, entonces entienden algunas personas que no es necesario su voto, lo dan por hecho, y ahí es donde entra la otra responsabilidad, que es la del Instituto Nacional Electoral, porque el INE ha delegado esta responsabilidad histórica de llamar al voto a los partidos políticos en una regla de oferta y demanda electoral. Pero, y el Instituto Nacional Electoral, que también tiene la obligación de promover el voto, ¿por qué no lo promueve? ¿Por qué no se han dedicado en el INE a explicar la importancia de un voto, el costo de un voto? ¿Qué pasa si una persona no vota? ¿Cuánto dinero se desperdicia cuando una persona no vota? Eso tendría que hacerlo el Instituto Nacional Electoral para empezar a despertar estas conciencias de muchas personas que dan por hecho algo y que no quieren votar porque les da flojera. Y luego también tenemos dentro de ese segmento aquellos que ni querían a uno ni querían a otro, nadie les convence. Y como nadie les convence, no salen a votar. Y eso sumémosle a aquellos que simplemente no les interesa. Son varios factores y podemos seguirlos enlistando. Por eso es que no podemos decir es que los que no votaron por nadie son opositores al gobierno, porque no lo saben ni siquiera el PAN. Y en términos mucho más reales, ellos tenían mayor responsabilidad de convencerlos, porque en la lógica simplista, un voto de abstención o alguien que no va a votar más bien es una persona que no está de acuerdo con el proyecto que lleva la mayoría o que podría ganar, ¿no? Que en este caso sería Morena PT Verde. Bajo esa lógica simplista con la que muchos políticos o abogados electorales o expertos electorales quieren determinar o calificar una elección, en términos todavía más reales y simplistas, eso quiere decir que la oposición tampoco pudo convencer a aquellos que de por sí no iban a votar por Morena. Es decir, perdieron un voto que cuasi habrían ganado en un término bastante simplista, que como ya les expliqué, no es tan simple, pero quieren jugar con esa carta. ¿Y qué hizo la presidenta de la República? Pues la presidenta le contestó en la mañanera, ni tanto contestarle, sino que en realidad solamente preguntó, a ver qué opina Felipe Calderón, también del PAN. Finalmente, presidenta, pues el PAN tiene nueva dirigencia. Romero, bueno, es un partido distinto al del que usted emana y de su movimiento, pero quisiera preguntarle cuál es su visión en torno a, bueno, un nuevo dirigente de una oposición que, bueno, hemos visto ha hecho un papel bastante atropellado durante, pues, vimos las elecciones y están, bueno, podemos hacer una visión histórica, pero precisamente en este momento en donde parece que desde una perspectiva ciudadana la oposición pues ha estado también en atropello y atropello con temas como la reforma al Poder Judicial, como la misma campaña en donde hubo campañas un poco cuestionables, pues quisiera preguntarle cuál es su visión. Nos parece que la oposición debe existir en todo proyecto, en todo gobierno, pero ¿qué tipo de oposición es la pregunta? Y con esa termino mi intervención. Gracias, presidenta. Hay que preguntarle a Calderón qué opina de Jorge Romero, a ver si lo tienen por ahí. En su libro dice: Jorge Romero, de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad. Eso es lo que opina Calderón, que no es precisamente alguien que apoya la 4T, ¿verdad? Es el jefe del cártel inmobiliario, el presidente del PAN. Lo conocimos muy bien en la Ciudad de México.
probablemente no fueron los de abajo quienes revelaron, incluso los propios empresarios, como testigos revelaron el modus operandi de ese grupo muy corrupto de la alcaldía Benito Juárez. Entonces, pues ese es el hoy representante del Partido Acción Nacional. Y es parte del conservadurismo, que además ni siquiera se deciden si están de acuerdo o no con los programas sociales. En la campaña nos acusaron de que decíamos que ellos no estaban a favor de los programas sociales. Después, ahora cuando se hacen los programas de bienestar o sociales, parte de la Constitución, vota el PAN a favor en lo general. Luego aquí en la mañanera digo, ahora sí están a favor, pero ¿cómo si Marco Cortés dijo hace unas semanas o unos meses que su gran error en la campaña fue decir que estaban a favor de los programas sociales? Y entonces, como decimos eso, pues votan en lo particular en contra. O sea, votan a favor en lo general, pero en contra en lo particular. O sea, ellos están en contra de los programas de bienestar. Pero en particular este grupo que llega hoy a la dirigencia del PAN, pues es un grupo conocido por los propios panistas, pues de estos esquemas de mucha corrupción que nacieron en esta alcaldía. Entonces, pues, así que digan qué renovación tuvo el Partido Acción Nacional, pues no mucha, ¿verdad? Pues no mucha, es correcto. Y ahora sí, ¿qué es lo que respondió Jorge Romero Herrera 12 horas después de esto? Preguntarle a Calderón qué opina de Jorge Romero. Presidenta, antes que nada le agradezco mucho que ya empiece usted a hablar de mí. Ni siquiera me han dado mi constancia de triunfo y usted ya me hizo el honor. Vamos bien, estoy seguro que el PAN le seguirá dando de qué hablar. Doctora Sheinbaum, usted es la presidenta de México. Usted públicamente renunció a su militancia partidista por considerar con justicia que debe gobernar para todas y todos. Está usted comenzando un nuevo gobierno. ¿En verdad es así como habrá de conducirse con la oposición? ¿Con los que simple y sencillamente no opinamos igual que usted? Yo llevo meses señalando que el PAN debe ofrecer un diálogo institucional por la gente, para atender las necesidades y los problemas de la gente, a la que todas y todos queremos ayudar. Y ante esta propuesta de diálogo, su respuesta es calumniarme desde la titularidad de la presidencia de México, con toda la fuerza comunicativa del Estado. ¿Es así como usted renunció a su partidismo? ¿A esto nos habremos de atener los que pensamos distinto en este país? Usted, presidente, es quien debiera convocar a la unidad nacional, a nuestra integración como sociedad, no a su división o a su pugna, sea cual sea la opinión de cada quien. Usted alude a señalamientos contra mi persona, entonces le pregunto, ¿por qué no hay ninguna imputación contra mí? Si este tema ya tiene más de 2 años. Ni una sola imputación, ni una sola. Nosotros, pese a la bienvenida que me dio, insistiremos en el diálogo público, transparente, porque hablando es como se entiende la gente. Queremos hablar para encontrar soluciones a los problemas de a de veras en nuestro país, como los lamentabilísimos hechos que hemos vivido los últimos días. Le pongo un ejemplo. Ante la tragedia recién ocurrida en Querétaro, nuestro gobernador convocó de inmediato a todo su sistema de seguridad estatal y municipal, junto con el federal, para atender y evitar que vuelvan a suceder acontecimientos así. En Guerrero, ante una tragedia similar, su gobernante decidió ponerse a cantar. Por eso urge un diálogo, para encontrar soluciones en conjunto y poderle dar paz a las personas.
la invito a que reflexione si en verdad este es el camino que quiere usted para México. Si quiere un segundo piso de descalificaciones, de señalamientos, de apodar al contrincante. O si quisiera poner su propio sello, el de usted, para reunificar y conciliar a nuestro país. Nuestra conciliación se la merece México y su gente. Y usted es su presidenta. Está en sus manos la ruta y destino del país. Créame que en la oposición, en el PAN, sabremos entender su respuesta. Yo le deseo bien. Y la patria es primero. Jorge Romero, presidente del Partido Acción Nacional. Entonces dice Jorge Romero que lo que dijo la presidenta es falso, que porque no hay imputaciones en su contra. Así que vamos a hacer un breve resumen que también hizo la presidenta Claudia Sheinbaum de por qué se dice que él es el capo del cártel inmobiliario. Permítanme, hay video. Platico si quieren muy rápido cómo fue que la fiscal general de justicia, entonces Ernestina Godoy, se dio cuenta de lo que pasaba. Hubo una explosión en un edificio hace años por un tanque de gas y entonces la fiscalía pues tiene que hacer investigaciones de oficio. Entonces empieza a hacer las investigaciones y se empieza a dar cuenta que los departamentos están a un mismo nombre. Y de ahí comienza a jalar el hilo y se empieza a dar cuenta que en otro edificio también y en otro edificio también. Y entonces empieza a dar cuenta que además violaban los usos de suelo. Que si, por ejemplo, solamente se podría construir 5 pisos, pues hay muchos edificios, particularmente en la Benito Juárez, que tienen 7 pisos, que tienen 8 pisos. Cuando empieza a salir esto, los habitantes de estos edificios comienzan a denunciar en la Fiscalía y en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que no pueden escriturar su edificio, porque en el plano está que tiene 5 pisos, pero ellos compraron en el 6º piso. Entonces era inexistente su departamento. Y así se empezó a revisar cuántos edificios y desde cuándo tenían más pisos. Y entonces encontró un modus operandi donde el constructor daba dinero al alcalde delegado en su momento para permitirle construir pisos de más. Entonces de ahí pues hubo denuncias incluso de los propios constructores y se detuvieron a varias personas. Una de las personas detenidas fue explicando cómo era el modus operandi en aquel momento, que era pues uno de los operadores de este grupo de mucha corrupción. Entonces, a eso se le llamó el cártel inmobiliario. Y hay muchas personas detenidas. Y esto empezó, entre otros, cuando esta persona fue el delegado de la Benito Juárez. Entonces, Calderón, que entonces, ya no sé si Calderón está en el PAN o no, pero incluso Margarita Zavala tiene por ahí una entrevista que creo que le hace Loret de Mola, donde denuncia en Televisa hace ya años lo que en la época de Mancera, que en su momento denuncié cuando fui candidata a la jefatura de gobierno en el 2018 creo, de ese fondo que se hizo para la reconstrucción después del sismo, que se repartieron entre los diputados de entonces, que afortunadamente se pudo parar en aquel momento y ya se evitó que se hiciera ese fondo, pero todavía pudieron hacerlo. Es decir, los propios panistas los denuncian por este pasado de corrupción.
Entonces, pues eso es lo que llevó a la dirigencia del PAN. Y diálogo, pues siempre van a tener ahí con la Secretaría de Gobernación, pero también es importante que se conozca, que se sepa. Que se conozca, que se sepa.